Bien, hemos venido nosotros hablando de estos temas relacionados a la ciencia. Y la perspectiva que vamos a adoptar para esta siguiente parte es justamente involucrarnos en la temática de lo que es la ciencia. Hemos venido revisando el conocimiento y dentro de este conocimiento, particularmente el conocimiento científico. La pregunta justamente relacionada a esta visión es: ¿qué es la ciencia? Nuestro tema principal. Hemos visto qué es el conocimiento científico y hemos visto también esta perspectiva de dos pensadores que enuncian cómo la ciencia avanza, cómo la ciencia hace ciencia. El organizador que ustedes debían puntualizar en la clase anterior identifica claramente cómo la ciencia va cambiando. Paradigma establecido, es decir, una explicación sobre la realidad que entra en crisis y se genera una revolución científica, un cambio de perspectiva y se genera un nuevo paradigma. Esta explicación de Thomas Kuhn es una explicación sobre cómo la ciencia hace ciencia. Por lo tanto, debemos preguntarnos qué es propiamente la ciencia, para lo cual vamos a observar un video que nos permita comprender cómo la ciencia es ciencia, pero inicio con esta pregunta que es el tema principal. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué entendemos por ciencia? A ver, vamos viendo. Señor Ocaña, ¿qué entiende usted por ciencia? Yo entiendo por ciencia el estudio que tiene cierta persona por algo que llega a través de la práctica. Usted aprende a jugar un deporte. Por ejemplo, juega fútbol, ¿ya? Por poner un ejemplo. Ese conocimiento le llegó a través de la práctica. ¿Por qué ese conocimiento no es ciencia? Bajo su definición. Usted me dice que la ciencia es un conocimiento que llega a través de la práctica. ¿Cómo podemos decir que eso es ciencia? Por ejemplo, yo aprendo un deporte y lo aprendo a través de la experiencia de practicar, pero no llega a ser ciencia. Entonces, ¿qué es la ciencia? Ailén Llanes, ¿qué me dice usted? ¿Qué es la ciencia? Un conjunto de conocimientos básicos que viene del ser humano. Un conjunto de conocimientos básicos. Ya. Nosotros todos sabemos que debemos alimentarnos para no morir. Ese es un conocimiento básico que viene del ser humano, pero no es necesariamente ciencia. Puede ser también conocimiento vulgar. Acuérdense del conocimiento científico y el vulgar. ¿Qué es propiamente la ciencia? Valeria, ¿alguna idea? ¿Alguna perspectiva? Tal vez cuando ya tenías una investigación hecha a fondo y buscaste diferentes hipótesis y ya concluiste con alguna teoría. Bueno, cuando hemos llegado a consideraciones universales, cuando hay elementos comunes, cuando hemos llegado a un paradigma, a una
la ciencia es en sí misma. ¿Alguien, alguna otra definición de lo que es ciencia? Propiamente lo que entendemos por ciencia, o sea, la definición de diccionario. Vamos entonces a observar el video. En base al video vamos a intentar sacar una conclusión y vamos a definir lo que entendemos por ciencia. Entonces, retornando a lo que estuvimos observando en base a lo que pudieron ver del video. ¿Qué podemos comprender? ¿Qué es ciencia? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué me dice, señor León? Que es una rama que estudia hace investigaciones e ideas de fenómenos naturales. Ya está relacionado directamente con la naturaleza. La ciencia tampoco asume verdades absolutas, como ustedes pueden observar en el video, y lo mismo que dice Thomas Kuhn. Siempre va a haber una nueva perspectiva que cambia el paradigma. Son estas consideraciones, estos elementos, los que hacen de la ciencia, ciencia. ¿Por qué la ciencia es tan importante para nosotros? ¿Por qué nos importa tanto la ciencia? ¿Por qué nosotros decimos de un científico que nos interesa tanto lo que él dice para la humanidad? Por ejemplo, el caso del virus. ¿Por qué estamos esperando que los científicos realmente resuelvan? No solo por la vacuna, sino porque realmente es importante de fondo la ciencia para la humanidad. ¿Qué me dice Ariana a esta pregunta? Es importante porque gracias a ella hemos descubierto muchas cosas, hemos aprendido de la naturaleza y así, y también que está al alcance de todos cuando se tiene en cuenta el escepticismo, la apertura y la curiosidad. Bueno, dentro del video lo que plantea la perspectiva de que no son científicos solo aquellos que han tenido estas perspectivas muy avanzadas, sino que podemos serlo todos. ¿Qué más podemos decir? ¿Por qué es importante la ciencia? En la primera parte del video decía que la ciencia busca verdades, busca alcanzar la validez de los argumentos y sobre todo, además de la validez, la verdad. Ya veremos que validez y verdad no son conceptos iguales en filosofía, pero por lo menos intentan buscar la verdad de las cosas. Por eso es tan importante, porque indagan, investigan y encuentran lo que realmente en la naturaleza sucede, lo que pasa en la realidad. Veamos otra opinión sobre esta pregunta. Nicole, ¿qué me dice? ¿Por qué la ciencia es importante para nosotros? Para saber para saber más sobre bacterias y esas cosas, para mantenernos informados. Para mantenernos informados. Pero para eso está ya la tele, el diario, qué sé yo. ¿Informados en qué sentido? ¿A qué se refieren con eso? ¿Alguien más? Veamos. ¿Qué nos dice Steven? ¿Por qué es importante para usted la ciencia? Porque cuando sucede algo, podemos descubrir el porqué de dónde sucedió y por qué se dio, y Bueno, cómo solventarlo o solucionarlo. uno de los problemas o de las consideraciones más importantes del ser humano es que siempre se está preguntando. Siempre no se queda conforme con lo que sucede y trata de darle sentido a todo. Y un darle sentido, además de las explicaciones religiosas, de las explicaciones míticas, el momento que se da la filosofía, se da el paso hacia la explicación racional. Y la ciencia tiene una característica particular,
que además de explicar racionalmente, experimenta y llega a través del método científico a verdades, que serán verdades universales, generales. Esa es la perspectiva de la ciencia. No se olviden eso que dice en el video. Las verdades tienden o quieren ser generales para todos, que funcione el experimento aquí en Brasil, en China, qué sé yo. Que la explicación sea para todos los fenómenos de la naturaleza, independiente del criterio subjetivo, lo que nos decía Felipe. El punto central de la ciencia es la objetividad, el sentido propio de alcanzar este criterio sin independencia. Con esta definición nos quedamos de lo que es la ciencia. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios o leyes generales. Por favor, anoten esta definición de ciencia que está obtenida de la Real Academia de la Lengua Española, pero sintetiza bastante bien los elementos. Primero habla de conocimientos obtenidos mediante la observación. Eso es lo que hace el científico en la primera parte del método. Observa, investiga, guía su razonamiento, genera una hipótesis. De sistemas estructurados. ¿Por qué razón? Porque tienen un sentido y un orden lógico. No se hace sin más. Siempre hay una finalidad, está estructurado, tienes un orden lógico y de los cuales se deducen, es decir, se llegan a conclusiones que pueden ser leyes. Estas conclusiones, como lo muestra Thomas Kuhn, no permanecen siempre. Estos paradigmas, que son las leyes generales, van a cambiar en el tiempo. Y la ciencia no asume que sean leyes o verdades absolutas. Necesariamente van a cambiar y van a cambiar dependiendo, puede ser, de la situación tecnológica. Por ejemplo, antes no conocíamos de algunos planetas o algunos lugares. Cuando se inventa el telescopio, podemos reconocer algunos elementos que antes matemáticamente solo los teníamos. Otras evidencias pueden ir cambiando y no se olviden el problema también del coronavirus. Un virus que no se lo conocía dentro del ser humano, que muta y que necesita una respuesta y que se está generando a través de la ciencia con la nueva vacuna. Esto es propiamente la ciencia, que está dentro de los elementos que ya hemos revisado. Y es muy importante relacionarla con la investigación porque el científico realiza eso, investiga para poder alcanzar las leyes generales. ¿Sí? Es muy importante esta perspectiva. Con esto terminamos. No se olviden, siglo XVII, a los científicos todavía no se los conocía como tal. Estaba muy ligada a la filosofía con la ciencia, pero nace de aquí, de preguntarnos del mundo, como lo hace Isaac Newton. ¿Cómo funciona la realidad? Eso es la ciencia, es la primera parte, la pregunta. Luego se guía a través del método científico, experimenta y trata de llegar a conclusiones. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Con eso terminamos.